Buenos días. Quisiera en primer lugar presentarme. Soy María Escudero, creo que casi todas me conocéis. Bueno, soy psicóloga forense y bueno, llevo bastante tiempo trabajando con las mujeres. Creo que me conocéis más de eso, más de mi etapa de ser directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que lo fui durante muchos años, y también porque he tenido muchas veces el privilegio de que el Ayuntamiento de Armilla y las asociaciones de mujeres de Armilla me invitaran a compartir con vosotras charlas, experiencias, ratos, meriendas, en fin, en definitiva, a estar con vosotras y a compartir eso que nos une, que es la lucha por la igualdad. Quisiera darle las gracias al Ayuntamiento de Armilla, especialmente a su alcaldesa, a la que estimo y admiro mucho, a Lori Cañabate, a las concejalas del Ayuntamiento, a las compañeras técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer, y también quiero trasladarles un saludo muy cariñoso a las asociaciones de mujeres del municipio, que las conozco, que las he tratado, ya digo, desde hace mucho tiempo, a la Asociación de Mujeres del Pilar, a mis queridas 13 Rosas y también a una asociación de más reciente creación con la que no he tenido contacto, que es la Asociación de Mujer y Deporte Kendra. En definitiva, estoy encantada de compartir con vosotras este ratito, aunque sea por videoconferencia, aunque nos pueda tocar y nos pueda abrazar, como tanto nos gusta a nosotras. Pero bueno, en definitiva, se trata de que hoy, a propuesta del ayuntamiento, de vuestro ayuntamiento y de las compañeras del Centro de la Mujer, me piden que hable del papel que las asociaciones tienen, que las asociaciones de mujeres tenemos en la prevención de la violencia de género. Bueno, es un tema importante del que todas sabemos mucho. Yo trataré de compartir con vosotras algunas reflexiones. No hay mucho tiempo y entonces, bueno, trataré de ir pasando la presentación que he organizado para que podamos ir viendo, bueno, esto que os he preparado, ¿no? Bueno, en primer lugar, claro que tiene mucho que ver. Ay, perdón. Aquí. Ahora sí. A ver, se trataría, bueno, de efectivamente hablar de qué papel tiene el asociacionismo de mujeres y el empoderamiento como consecuencia de esa participación en las asociaciones de mujeres en la prevención de la violencia de género. O sea, ya estamos hablando de dos cosas, ¿no? Ya estamos hablando de que las asociaciones en sí mismas tienen un papel en la prevención, pero que también a nivel individual se producen cambios que tienen que ver con eso. Bueno, las mujeres tienen diferentes motivos para asociarse. Las mujeres se asocian por distintos motivos y depende, bueno, de su situación y de su momento vital, de las inquietudes personales y de la curiosidad que cada una tenga. Bueno, también muchas veces el motivo es aprender cosas o relacionarse con otras mujeres, o también es la consecuencia de un compromiso social o con el feminismo. En ese sentido, pues bueno, un buen motivo y una actividad en la que las asociaciones llevan trabajando ya mucho tiempo es la lucha contra la violencia de género y, en definitiva, el trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres. Quizás deberíamos de pararnos rápidamente en qué es la violencia de género y qué hacer frente a ella. En ese sentido, bueno, pues cuando hablamos de violencia de género ya desde hace mucho tiempo estamos hablando de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serla. Es una violencia de serlo, de ser mujeres. Es una violencia que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la posición de desigualdad que históricamente las mujeres han tenido, que las ha situado en una posición de subordinación. Por eso cuando hablamos de violencia de género hablamos de cultura, hablamos de poder, de relaciones de poder entre hombres y mujeres, y hablamos de la necesidad de considerarlo no un problema privado, no un problema íntimo, sino un problema social, un problema de todos, donde todos y todas estamos concernidas. Esto me parece bastante importante porque violencia de género ha habido siempre. Lo que no ha habido siempre es la conciencia de que esa violencia la podíamos erradicar y de que podemos cambiar la cultura y cambiar los valores y cambiar lo que sustenta esa violencia. Por tanto, cambiar eso significa buscar la posibilidad de que haya sociedades más igualitarias y de que nos relacionemos en igualdad hombres y mujeres. Bueno, de una manera muy breve, cuando hablamos de violencia y de luchar contra ella, a mí me gusta recordar esto como una regla, ¿no? Podríamos hablar de las 3 P, de prevenir, de perseguir a los maltratadores y de una cosa, la más importante,
importante de todas, de proteger a las víctimas, ¿no? Por tanto, el papel que las asociaciones de mujeres tienen en la prevención de la violencia de género, pues es muy importante porque tienen un trabajo absolutamente directo e implicado en la prevención, en la sensibilización, en darles y atender a las víctimas y en la denuncia. Hay que decir que toda la sociedad, todos nosotros, toda la ciudadanía, estamos obligados a poner en conocimiento cualquier situación de violencia que conozcamos, porque bueno, esa es nuestra obligación como ciudadanos. La tenemos que poner en conocimiento, bueno, pues por supuesto, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el ámbito judicial o en el ámbito de las instituciones, que afortunadamente, como pasa en Armilla, hay un centro de la mujer donde podemos trasladar, si tenemos conocimiento de eso, para que las profesionales se pongan en marcha. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en esas tareas que tenemos desde el punto de vista de la violencia de género, de la lucha contra la violencia de género? Sobre todo y fundamentalmente, si hemos dicho que la violencia de género es la consecuencia de la desigualdad, a mí siempre me gusta decir que es la consecuencia más vil, más canalla, más terrible de la desigualdad que las mujeres tienen. Pues lo que tenemos que hacer es, como la otra cara de la moneda, es promover la igualdad en todos los ámbitos. Promover la igualdad en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito institucional. O sea que trabajar por la igualdad es un compromiso de todo y hay que trabajar en absolutamente todos los espacios institucionales y también en todos los espacios de vida, en todos los sitios donde estamos, en todas las estructuras. En fin, hay que producir un cambio estructural, que es el que propone el feminismo para poder erradicar la violencia. Entonces, me quedo con que las asociaciones de mujeres, y esta es la idea más importante que quisiera compartir, las asociaciones de mujeres tienen un papel vital, comprometido, un papel capital, un papel esencial en la prevención de la violencia de género. Bueno, aquí lo que sabemos, ¿no? Sabemos que la violencia de género tiene múltiples caras, quizás lo que más se conoce o lo que es más fácil es de identificar es la violencia física, pero no solamente hay violencia física, hay violencia psicológica, que siempre está unida, cuando hay violencia física siempre hay violencia psicológica, pero bueno, la violencia psicológica muchas veces, precisamente por motivos de la educación que hemos tenido y por los roles que se nos asignan a hombres y a mujeres. A las mujeres nos cuesta, bueno, a todos y a los hombres también, en general, cuesta muchísimo más trabajo de identificar. Bueno, hoy no quiero hablar más específicamente del papel de las asociaciones, pero no quería dejar de poner, bueno, pues que el mejor antídoto contra la violencia, desde luego, es la igualdad. Y cuando todos, también aprovecho para decirlo, cuando trabajamos por la igualdad lo que estamos haciendo es ser feministas, es hacer feminismo. Bueno, ¿para qué sirven las asociaciones en general? Las asociaciones en general y las asociaciones de mujeres en particular. Yo aquí he hecho como una especie de batiburrillo de conceptos que todos ellos están relacionados, que no me da tiempo a desglosarlos todos, pero a modo de esquema, sí, algunas palabras que tienen que ver con las asociaciones de mujeres y con conceptos que están vinculados a procesos que se dan individuales y colectivos en el ámbito de la participación de las mujeres en las asociaciones. Tendríamos que hablar de autoestima, tenemos que hablar de empoderamiento, por supuesto, tenemos que hablar de ciudadanía, tenemos que hablar del papel de la sociedad civil en las democracias avanzadas. Por tanto, las mujeres participan a través de las asociaciones y hacen de mediadora entre las instituciones y las necesidades de las mujeres. Tenemos que hablar de público y privado, porque la participación de las mujeres en las asociaciones rompe esa barrera entre lo público y lo privado. Hay que pensar que las asociaciones de mujeres ya tienen una larga vida, pero es una corta vida desde el punto de vista de la historia, porque no siempre las mujeres han estado asociadas. Las mujeres antes no salían de casa. Cuando yo era directora del Instituto de la Mujer, a principios de los años 90, a finales de los años 80, yo me he pateado todos los pueblos, es una experiencia que me ha marcado como persona y como mujer,
todos los pueblos de Granada y las mujeres no iban a los bares, las mujeres jamás estaba previsto ni se esperaba de ellas que se reunieran para hablar de sus cosas. O sea, las mujeres se han relacionado pues, con su madre, con su hermana, en un ámbito salían siempre con sus maridos. Y no, bueno, muchas veces las mujeres más mayores ni siquiera salían con sus maridos, solamente iban a misa o iban los días de fiesta así como muy significativos o acontecimientos familiares, pero no estaba previsto que las mujeres ocuparan el espacio público, porque en definitiva participar de las asociaciones de mujeres es hacer ciudadanía y es romper las barreras donde tradicionalmente por un tema de estereotipo y de asignación de espacios, porque el patriarcado a las mujeres nos asigna el espacio de lo doméstico, el espacio privado, damos un salto y participamos de lo público cuando nos asociamos. Ya digo, es un ejercicio de ciudadanía. Hay procesos personales y procesos colectivos, y también tenemos que hablar de cambios internos y de cambios internos que se producen en cada una de las mujeres que participan. Yo voy a intentar hablar de ello. El papel de las asociaciones de mujeres en el empoderamiento personal y colectivo. Creo que esto es importante. Esa doble vertiente que tiene participar en una asociación de mujeres. Participar en una asociación de mujeres, cabría preguntarse, ¿mejora la vida de las mujeres? Pues yo ya os adelanto que sí, porque he tenido además muchísimas experiencias con compañeras médicas que muchas veces me han dicho que mujeres que estaban en tratamiento, pues por ejemplo por depresión, pues bueno, el hecho de participar en una asociación de mujeres ha generado un cambio radical en su vida, cambio en su manera de estar en el mundo, en su manera de afrontar su vida, en las dificultades que en la vida tiene, pero desde luego también, y aquí sí que lo quiero yo destacar, también en su manera en el ejercicio de lo que se espera de ella como mujer. O sea, ahí, por supuesto, hay una rebeldía, hay una toma de conciencia. Bueno, lo trataré de explicar poco a poco. Por tanto, cuando hablamos de la participación de las mujeres en las asociaciones, tenemos que ir ya hablando de un proceso de empoderamiento. Pero son cambios que se dan en las mujeres y desde las asociaciones de mujeres. O sea que hay un proceso son procesos que generan cambios individuales y también cambios en los entornos de esas mujeres. Bueno, lo trataré de explicar. El empoderamiento para nosotras, desde el feminismo, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos siempre de una estrategia para la igualdad. La primera vez que se acuña el concepto de empoderamiento es en la plataforma de acción de Beijing, en el año 1995. Fue la última conferencia mundial de las mujeres que Naciones Unidas celebró, y ahí ya se habla del concepto de empoderamiento. El empoderamiento es el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y de acceso al poder. Bueno, es una definición, pero lo más importante es que el empoderamiento implica una toma de conciencia, un aumento de la autoestima de las mujeres y también una movilización. O sea, es un cambio claro de la posición inicial que las mujeres tienen. Por tanto, hay, como ya os he dicho antes, una doble dimensión. Hay un proceso individual y también hay un proceso colectivo. Muy someramente, hablar de los cambios individuales. Se sabe que lo que hacen las asociaciones, se sabe ya lo que hacen las asociaciones. Se sabe, por ejemplo, que muchas veces en los pueblos las mujeres se encargan de hacer campañas de concienciación pues, de la pobreza, de temas de coeducación, bueno, de prevención de la violencia de género. Por supuesto, se ocupan a veces de actividades socioculturales, la cabalgata de Reyes, participan en temas de las fiestas, etcétera. Pero no siempre hablamos, no siempre tenemos conciencia de lo que supone para cada una de las mujeres, para ellas individualmente, los cambios que ellas experimentan como consecuencia de formar parte de esas asociaciones. Yo quisiera recordar que hay fundamentalmente, o sea, que deberíamos hablar fundamentalmente de cómo internamente hay dos vertientes, una doble vertiente, que tiene que ver con la reparación social de la autoestima y con el empoderamiento personal. Esto tiene muchísimo que ver, por supuesto, y desde ahí lo estoy contando, bueno, de incorporar el enfoque de género al análisis, porque todo lo que la educación de las mujeres, el patriarcado nos ha educado a nosotras para que no tengamos autoestima, para que nosotras seamos las últimas, para vivir para los otros.
Cuidar de los mayores, cuidar de los hijos, atender al marido, atender a los demás. Y nosotras, no, nosotras siempre en segundo lugar. Esto, a ver, ya no es así, ya lo sé, pero forma parte de nuestros modelos. Y eso está ahí, forma parte de los estereotipos de género y sobre todo tiene que ver con una cosa que nosotras llamamos, que es lo que se espera de nosotras, de los mandatos de género. O sea, ser hombre o ser mujer socialmente no es lo mismo y no se espera de nosotras el comportamiento. Se espera de nosotras unos comportamientos que son adecuados desde el punto de vista de los roles de género y de los hombres se espera otra cosa. Entonces, la autoestima, muchas de nosotras pues estamos absolutamente faltas de autoestima y hay que hacer un proceso de empoderamiento personal para recuperar esa autoestima. Por tanto, el estar dentro, a nivel individual, estar dentro de las asociaciones de mujeres, lo que significa es que se produce un proceso individual de poner en cuestión el mandato patriarcal. Esto es empoderarse. Empoderarse es rebelarse contra lo que se espera de nosotras, rebelarse de una manera saludable, de una manera solidaria, de una manera que nos empodera y que nos hace estar mejor, vivir de una manera más adecuada y más saludable nuestra vida. Bueno, aquí el concepto de empoderamiento me gusta mucho, bueno, saco aquí a un referente histórico del feminismo, a Mary Wollstonecraft, que es una feminista del siglo XVIII y, bueno, y un referente también importantísimo para el feminismo contemporáneo, que es la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, muy maestra de todas las feministas, bueno, pues yo diría que hispanohablantes y por supuesto de todas, pero bueno, el empoderamiento, dice ella, es el conjunto de procesos vitales definidos por la adquisición o invención o interiorización de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres enfrentar formas de opresión vigentes en su vida. Ahí ya Marcela habla de poder, habla de enfrentarse a formas de opresión, de rebelarse con esas asignaciones que históricamente hemos tenido. Y Mary Wollstonecraft, ya que cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de poder, Mary Wollstonecraft decía en el siglo XVIII, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, no es sobre ellos, sino sobre nosotras mismas, sobre ellas mismas. Me gusta mucho esta definición, ¿no? A ver, factores que influyen en esos procesos personales. Por supuesto, lo sabemos, ¿no? Las mujeres somos diversas, no todas estamos, ni tenemos la misma edad, ni el mismo nivel de formación, ni procedemos del mismo lugar, ni unas mujeres están trabajando en su casa, otras tenemos trabajo remunerado fuera. También hay factores contextuales que influyen, pues no es lo mismo, pues no sé, ser de la comunidad gitana que no serlo, pues tener cargas familiares o no tenerlas, la procedencia, la familia, etcétera, ¿no? En fin, no me gusta pensar, lo que digo, está siempre modulado por las circunstancias personales, contextuales y bueno, de las mujeres. Aquí hay otra definición de empoderamiento importante, ¿no? Una activista del desarrollo de India decía, el verdadero empoderamiento es un cambio interno en la conciencia. Me gusta mucho esta definición, que aunque catalizado en procesos grupales, profunda e intensamente personal e individual. Esto me lo habéis transmitido las mujeres. Las mujeres, cuando yo me reúno con mujeres de asociaciones, cuando tengo ese privilegio que he tenido a lo largo de mi vida de compartir espacios, charlas, meriendas, contactos, cursos, jornadas, eso es lo que las mujeres nos transmiten, lo que nos transmitimos la una a la otra, que ha habido un proceso profundo de cambio. Es un cambio que, aunque parezca que sea, que ya digo que lo que es visible es lo grupal, que las mujeres se reúnen, que van de viaje, que están juntas, no. Lo más importante, como muchas veces ocurre, es lo invisible, es el proceso individual, lo que pasa individualmente, cómo las mujeres en su vida hay un antes y después de participar en las asociaciones de mujeres. Bueno, una compañera psicóloga, Pepa Bojó, decía en el año 2016 en un estudio que también me gusta mucho, me identifico mucho, empoderarse como un proceso, ¿no? No es una cosa estática, no es de un día para otro, es un proceso. Y el empoderarse es tener poder, pero poder no por el poder, como decía Mary Wollstonecraft, sino poder de y para tomar decisiones, para tener autoridad, poder con las otras, poder organizarse con tus compañeras, unirse con ellas. ¿Para qué? Para organizar, para conseguir objetivos, para cambiar las cosas, en definitiva. Poder
desde dentro o interior, una vez más, los procesos individuales, la autoestima, la capacidad de dirigir y de cambiar la vida personal de cada una de nosotras. Empoderarse es, en definitiva, potenciar la autoestima y la autoconfianza. Es también conocerse a sí misma. Es desarrollar habilidades sociales de comunicación, de resolución de conflictos y de toma de decisiones. Es salir de ese cliché, de ese molde en el que las mujeres hemos estado y se espera tradicionalmente que estuviéramos, es romper todo eso. ¿En qué se manifiesta el empoderamiento? El empoderamiento se manifiesta en el sentido de la seguridad y en la visión de futuro, en la capacidad de ganarse la vida, en la capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública. O sea, son todo rupturas, son todo rebeldías, son todo rebelarse contra lo que se nos esperaba de nosotras. Es todo un cambio radical, es el proceso de cambio de todas las mujeres en todos los lugares del mundo, desde hace ya mucho tiempo. Es adquirir mayor poder en la toma de decisiones en tu casa. Es, bueno, pues eso, ¿no? Muchas veces también en casa, también dentro de las relaciones de pareja, las mujeres, y qué deciros, ¿no? En relación al sometimiento o a lo que antes hablábamos de la violencia de género, pues efectivamente, si las mujeres están empoderadas, tienen mucha más capacidad individualmente de enfrentarse a la violencia de género, bueno, de rebelarse contra ella, de denunciarla, de ponerle fin. Ninguna de nosotras, y esto también me parece importante, bueno, el riesgo para sufrir violencia es ser mujer, pero verdaderamente hay factores individuales que modulan ese riesgo. Y aquí, bueno, el empoderamiento verdaderamente es un gran aliado de las mujeres para enfrentarse a ese riesgo de sufrir violencia en todos los espacios, en el espacio de la pareja, pero también en otros espacios que tienen que ver en las situaciones laborales o, bueno, o sociales, ¿no? Por tanto, mayor poder de tomar decisiones en el hogar y participación en grupos de la comunidad como un recurso de información y apoyo, esto lo conocemos todas, eso son las asociaciones de mujeres, lo que más se ve, y la movilidad y visibilidad en la comunidad. Esto también es importante. Hay una relación entre el empoderamiento y el liderazgo y, por supuesto, la igualdad. Entonces, el empoderamiento de las mujeres es una estrategia para el desarrollo. En los documentos contemporáneos que Naciones Unidas se plantea empoderar a las mujeres como una estrategia de erradicación de la pobreza y como una estrategia para mejora de las sociedades en las que las mujeres están. Os voy a recordar un ejemplo que todas conocéis, como por ejemplo en países en desarrollo, estoy pensando en países de África, por ejemplo, se les da a las mujeres microcréditos y a la vez se les da formación para que se empoderen como una estrategia para mejorar las condiciones de vida de los entornos y de las comunidades en las que ellas están. El empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres es una estrategia para la igualdad, como estaba diciendo. El empoderamiento como poder sobre y como un proceso de cambio, poder actuar sobre las cosas, intervenir sobre los problemas para producir cambios, estrategias para promover el empoderamiento de las mujeres. Todos son elementos que están relacionados. Ganar poder personal, cuando hablamos de ese proceso personal, también hablamos del poder propio de cada una de nosotras. Ganar poder junto a las compañeras es el poder antes hablábamos de él. Ganar poder para transformar, el poder para transformar la sociedad. Eso es lo que hacemos todas juntas desde las asociaciones de mujeres. Eso es lo que hace el feminismo. Es el poder para transformar bueno, esas relaciones injustas que hace que las mujeres estén en una situación de desigualdad históricamente. Y bueno, seguimos en ello, llevamos mucho tiempo trabajando en ello, pero aún queda, aún queda. Luego hablaremos de eso en otro momento. A ver, el empoderamiento está relacionado con el liderazgo femenino. Nosotras hablamos de empoderamiento en un ámbito quizás más de perspectiva de género y más desde el feminismo, pero también se habla de liderazgo. Son conceptos que están muy cerca unos de otros. Pero lo que me interesa destacar es que al incorporar el género como categoría de análisis, nosotras hablamos de empoderamiento, pero
desde otros ámbitos más generalistas, más desde la psicología, pues se habla de liderazgo femenino. Se dice, y lo quería traer aquí en esos estudios, que los liderazgos femeninos están más relacionados con la inteligencia emocional y tienen características propias. Es lógico porque, bueno, porque la educación y la construcción del significado de las mujeres y de la vida de las mujeres, el modelo sociocultural en que nosotras nos hemos educado es diferente. Y eso significa, bueno, porque tenemos desarrollado unas capacidades diferentes a las de los hombres. Y lo que dicen los estudios es que los liderazgos de las mujeres están más orientados hacia las personas. Las mujeres tenemos cuando ejercemos tareas de dirección, tendencia a la cooperación, capacidad de actuar en muchas direcciones. En los equipos nos comportamos de una manera más horizontal y menos vertical, de una manera menos jerárquica. Atendemos a las emociones, sabemos que las emociones forman parte de las relaciones entre las personas las mujeres atendemos, estamos atentas y sabemos detectar qué papel están jugando las emociones en las relaciones, y también que tenemos mayor predisposición al cambio, que somos más flexibles, más capaces de adaptarnos a los cambios que sean necesarios. Esto me recuerda, bueno, pues lo que habréis estado oyendo en algunos medios de comunicación, como algunas mujeres mandatarias de países del mundo, de las pocas que hay todavía, han tenido bastante éxito en la gestión de la pandemia, ¿no? Estoy pensando en Dinamarca, en Nueva Zelanda, en Islandia, países que han sido, que los medios de comunicación han destacado, porque estas mujeres, sus jefas o sus presidentas de gobierno, siendo mujeres, han hecho un trabajo que se ha destacado por su eficacia. Bueno, aquí, como estamos hablando de la importancia de las asociaciones de mujeres en relación a conseguir la igualdad, porque la igualdad es la mayor prevención contra la violencia de género, pues una breve pincelada de qué estamos hablando cuando hablamos de estrategias políticas, porque en definitiva, para la igualdad, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas de igualdad? Estamos hablando de eliminar las discriminaciones que las mujeres tienen. Discriminaciones que hay que eliminarlas en el ámbito legislativo, que pueden ser directas o indirectas. A ver, por ejemplo, ahora estamos hablando del retroceso que desde el punto de vista del avance de la igualdad va a suponer la pandemia. Pues hay que poner en marcha medidas concretas desde todos los ámbitos para evitar esto. Pero también hay que apoyar a las mujeres individuales en sus problemas reales de todos los días. Por eso, por ejemplo, la importancia de los centros de las mujeres en los municipios. O sea que podemos hablar de estrategias macro, de las leyes que ahí están y que son absolutamente imprescindibles, absolutamente importantísimas, pero también hay que tratar con la realidad de las mujeres, con los problemas reales que las mujeres tienen. Por eso están los centros de la mujer, donde se hace una atención social, jurídica, psicológica, etc. Las políticas de igualdad se rigen por básicamente lo que nosotros hemos llamado tradicionalmente la doble estrategia. La doble estrategia está relacionada de un lado con las políticas específicas de igualdad de género, y a todas os suenan, son las políticas, es hacer los planes de igualdad, los planes sectoriales, programas concretos y actuaciones puntuales que se hacen en los ayuntamientos, por ejemplo, porque estamos hablando del ámbito municipal, pero también hay planes estratégicos en el ámbito de los países o en el ámbito, bueno, son políticas específicas de igualdad de género, o sea, poner en marcha acciones positivas para corregir las desigualdades, esas desigualdades que están ahí como enquistadas, que hay que hacerles una palanca con las políticas de acción positiva para corregir esas desigualdades. Pero eso no es suficiente, también hay que trabajar de manera transversal en el conjunto de las políticas, incluir la perspectiva de género en las políticas generales. Por ejemplo, si en Armilla se va a modificar el planeamiento urbanístico, o sea, se va a hacer un plan general nuevo, pues absolutamente imprescindible que se tenga en cuenta las necesidades de las mujeres respecto del uso de los espacios de la ciudad, de los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? O en la movilidad urbana, o en cualquier cosa, incluso en los presupuestos municipales, incluir la perspectiva de género. O sea, cuando hablamos de doble estrategia, hablamos de la necesidad de poner en marcha políticas de acción positiva, pero también de mantener la transversalidad de las políticas generales. Bueno, muy rápidamente ya, porque no quiero dejar de relacionar las políticas de igualdad
con la prevención de la violencia de género, y porque creo que las mujeres de las asociaciones de mujeres conocemos estos instrumentos, pero es importante que los recordemos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué es importante que lo recordemos? Porque las mujeres de las asociaciones de mujeres, las asociaciones de mujeres forman parte de una movilización mundial, universal, que hay en absolutamente todos los países del mundo. Asociaciones de mujeres, mujeres movilizadas desde hace no mucho. Bueno, el feminismo tiene 300 años, pero los movimientos de mujeres son más recientes, ¿no? Y esta movilización de las asociaciones de mujeres es un fenómeno universal. Estamos en todos los países del mundo, en todas las zonas, de una manera o de otra. Claro que no es lo mismo ser feminista o luchar por la igualdad en un país africano, no, claro que no, que en uno europeo, claro que no es lo mismo en Estados Unidos que en India, claro que no, pero sin embargo todas tenemos clara la meta, todas tenemos clara que todas nosotras tenemos claro que tenemos que luchar por la igualdad, y todas debemos conocer los instrumentos que ya como consecuencia de la lucha feminista hay en las instituciones públicas, sobre todo en las instituciones públicas y en los organismos internacionales. A nivel internacional, pues os hablaba antes, hacía referencia a ella, tenemos de Horizonte la plataforma de acción de Beijing, que se ha ido desarrollando con resoluciones posteriores, pero que es el marco general, porque como he dicho es la última conferencia mundial. Está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que la conocemos como la CEDAW, del año 1979, que ya empezó a comprometer a todas las mujeres, a todos los países en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. En este momento está vigente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a nivel europeo, pues os he traído básicamente 3 referencias. La Carta de la Mujer de la Unión Europea del año 2010 y la Estrategia Europea de Igualdad, que es la que está vigente en este momento, Estrategia Europea de Igualdad de Género de 2020 a 2025. Y importantísimo, el Convenio de Estambul de 2011. ¿Por qué el Convenio de Estambul? Porque el Convenio de Estambul es la primera vez que hay un convenio de Europa que obliga a los países que se han adherido a él a poner en marcha políticas en favor de la erradicación de la violencia de género. Y es un convenio que, por supuesto, España, nuestro país, ratificó en el año 2014, que tiene una importancia capital, porque define la violencia de género y pone en marcha, propone, invita cuáles son los cambios legislativos y los cambios que los países tienen que adoptar en esta lucha contra este fenómeno criminal que es la violencia de género. Una llamada especial a ONU Mujeres, que se creó en el año 2010 como un eje, como una parte de Naciones Unidas que se dedica a la igualdad de género y al empoderamiento. Esa palabra ya también está en su propia nomenclatura, en su propio nombre, y al empoderamiento de las mujeres. Aquí están 2 referentes del feminismo español, Viviana Ido, Carmen Calvo, las 2 han sido ministras de Igualdad, falta Irene Montero, que es la actual ministra, y bueno, aquí están los instrumentos legislativos desde el Estado, la Constitución, los planes de igualdad, los planes estratégicos, 2 leyes básicas, fundamentales, referencias importantísimas, que son la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Integral, la que conocemos como la 1/2004, y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que es del año 2007. Yo tuve el privilegio de estar allí, era diputada cuando se aprobaron estas leyes, formé parte del equipo de redacción de las 2 leyes, y son 2 leyes que han sido referencia y que siguen siendo referencia nacional e internacional. En este momento la ley de violencia de género está siendo mejorada y modificada fundamentalmente a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se desarrolló mediante Real Decreto en el año 2018. Y bueno, y muchas de las medidas, la ley de igualdad tendríamos que tener mucho rato para hablar de ella. La ley de igualdad se ha desarrollado poco, las crisis y los cambios políticos han influido en eso, pero es una referencia importante porque es una ley transformadora, como decimos muchas veces, una ley código que afecta a la promoción de la igualdad en absolutamente todas las esferas. En este momento, también con perspectiva de género, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España desde los 2021 a 2024. Eso quiere decir que, por ejemplo, si escucháis a la ministra González Laya, que es la ministra de Asuntos Exteriores, ya habla de que en España se hace una diplomacia
diplomacia feminista, o tenéis que saber que todos los fondos europeos de los que tanto hablamos, afortunadamente, para la recuperación económica y social como consecuencia de la pandemia sanitaria, de la pandemia del COVID, bueno, pues van a tener en cuenta el principio de igualdad y la perspectiva de género en esa planificación de los fondos y en esas inversiones para corregir, ya digo, y para tener en cuenta cómo ha afectado de una manera y ha impactado de una manera muy negativa en la situación de las mujeres. Bueno, en Andalucía igualmente, en Andalucía se reformó el Estatuto de Autonomía y se dice, se garantizará la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, como un elemento importante también se metió la igualdad de género. Por supuesto que tenemos en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma una ley de violencia de género y otra de igualdad, que luego se fueron reformando, se aprobó un pacto andaluz por la igualdad entre hombres y mujeres y hay, bueno, pues en Andalucía ha habido una tradición, hemos sido pioneras en las políticas de igualdad. Yo, en fin, como ya sabéis, fui la primera directora del Instituto de la Mujer en Granada, del Instituto Andaluz de la Mujer y bueno, en fin, ahora vivimos tiempos distintos, pero bueno, Andalucía ha sido siempre una referencia en las políticas de igualdad. Tenemos el Consejo de Participación de las Mujeres, el Consejo Andaluz, que también es una referencia importante donde las mujeres, de las asociaciones de mujeres, pues forman parte de la estrategia por la igualdad en Andalucía. Bueno, ya me centro en los ayuntamientos. Hay una declaración mundial sobre las mujeres en el gobierno local del año 2004 que fija claramente cuál es el papel que la administración local, como la administración más cercana a la ciudadanía, tiene en relación al desarrollo de las políticas públicas de igualdad. La ley de igualdad también, en fin, atribuyó a los gobiernos locales la posibilidad de ejercer sus competencias y de colaborar con otras administraciones para tal fin. Y bueno, y ahí hubo, bueno, ya sabéis que hubo un problema posterior. Las concejalías de igualdad de género, los planes de igualdad, los planes estratégicos, los consejos municipales de igualdad, las asociaciones de mujeres, todos son instrumentos para la igualdad. Los presupuestos con enfoque de género, las escuelas de igualdad, los planes de igualdad para la juventud. Pero no olvidaros que vosotras tenéis un papel importante, las asociaciones de mujeres tienen un papel importante. Sois un instrumento al servicio de la igualdad y por tanto somos un instrumento para erradicar la violencia de género, porque no deja de ser la misma cosa, ¿no? O sea, es la otra cara de la moneda. O sea, acabo como empecé. O sea, estamos promoviendo la igualdad como una estrategia para erradicar la violencia de género, como la estrategia más efectiva. Voy a deciros que esta charla va a tener una segunda parte que hemos considerado con las compañeras del Centro de la Mujer que sería necesario, que es hablar de cómo juntas estamos cambiando el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo antes hacía referencia a la existencia del feminismo y de las asociaciones de mujeres, a la parte del feminismo que consideramos que es el movimiento de mujeres, que muchas veces no conocemos a nuestra antecesora, a nuestra genealogía, a nuestras compañeras. Yo voy a tratar en un segundo vídeo que vamos a grabar de hablaros de eso. Hasta aquí el papel de las asociaciones en la erradicación de la violencia de género. Sé que el trabajo es ingente, he tratado de centrarme mucho más en los procesos individuales, pero bueno, ya creo que en fin, muchos de los trabajos que se hacen desde las asociaciones en el día a día ya se demuestran, las campañas de prevención en la violencia y todo lo que cada día se hace. Solo me resta agradeceros vuestra atención y agradecer al Ayuntamiento de Armilla que me haya dado la oportunidad de estar con vosotras y de compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias a todas.